dentro del tema de que ya hemos visto en clases, madera laminada encolada, dentro de los apuntes que subí, iba una madera laminada encolada, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está todo. ¿Ah? Si necesitan más, yo tengo un manual de madera laminada de 400 páginas, pero no sé si será necesario. ¿Ya? Para algunos sí, para algunos es necesario. Supongamos que queremos hacer una viga laminada de 10 metros. Primero, ¿qué es lo que es la viga laminada? La viga laminada encolada es la unión de piezas a través de sus caras, cantos y extremos en la misma dirección de la fibra, de manera de conformar un elemento ilimitado en escuadría y longitud. ¿Cómo? Y que trabaja como una sola unidad estructural. Definición de viga laminada está... Por favor. Y entonces, si queremos hacer una viga laminada de 10 metros y vamos al comercio a comprar madera, ¿encontramos madera de 10 metros? No. No. Las largos comerciales de pino radiata están en 2,40 metros, 3,20 metros, a lo mejor 3,60 metros, algún ahí, algún porfiado. En 4 metros, arauco, con suerte 4,50 metros. Entonces, ¿cómo hago mi viga de 10 metros? Tengo que unir a través de sus extremos o uniendo sus cabezas. ¿Ya? En ese contexto, entonces, vamos a hablar de las uniones de extremos. Eso es como primer título. Uniones de extremos. Vamos a estudiar objetivos, tipos, usos, aplicaciones. Objetivo. Bueno, el objetivo ya lo dijimos, es lograr largos superiores a los comerciales para confeccionar láminas que van a ser parte de una viga laminada. Pero también podría ser un objetivo sacar un defecto, volver a unir para mejorar la resistencia de la madera. Yo sé que los defectos inciden sobre la resistencia. Al sacar el defecto y volver a unir la pieza, estoy aumentando su resistencia. O podría ser un objetivo decorativo, como por ejemplo las molduras de puertas, de marcos de puertas y ventanas. Está unida a través de sus extremos, libre de efecto, para lograr lo que se llama la madera clear, la madera limpia, libre de efecto. Tres objetivos. ¿Qué tipo de uniones de extremo tenemos? Hay tres. De tope, es decir, las piezas se unen a través de sus cabezas. Biselada o pluma. Tenemos un corte ya con un cierto ángulo de inclinación. Y la más usada que vamos a estudiar, la unión endentada, o que ustedes conocen como finger joint. Finger, dedos, joint, unión. O sea, es la unión endentada que diría yo que en el 99% de los casos es la que se usa hoy en día. Esa es la que vamos a estudiar, la unión endentada. Ya no más finger joint, porque aquí estamos acostumbrados al shopping, shower door, happy hour, ¿cierto? Finger joint, no, unión endentada. O si no hablemos de glulam, de bending, en vez de flexión, bending, de shear, en vez de cizaña, más complicado. Bueno, la unión dentada entonces es la que vamos a profundizar, y para estudiar un poquito me voy a centrar, yo diría, el 60% del control, factores que afectan, que inciden sobre la resistencia cuando se hace la unión endentada, ¿verdad? Y para comprobar esa hipótesis vamos a estudiar nosotros los factores que afectan, y para comprobarlo vamos a hacer un ensayo, ya que me estaban pidiendo ahí ensayos.
Yo tengo dos piezas de pino radiata. Fíjense ustedes que estamos dentro del marco de lo que es una fabricación de una viga laminada. Por lo tanto, las cargas en la pieza, ¿dónde están? En la cara. Entonces yo no voy a ensayar la pieza con su canto, porque estamos inmersos dentro de lo que es una lámina para una viga laminada. Entonces tenemos dos piezas de pino radiata, de igual escuadría, de igual luz, de igual sección. La única diferencia es que en una el finger aparece en la cara y la otra aparece en el canto. Y de acuerdo a lo que estudiamos en clase, ¿cuál es mayor? La que está en la cara. La que está en la cara, perfecto. Y ahí estudiamos en la clase por qué era mayor, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo que queremos comprobar ahora con el ensayo. Por lo tanto, yo voy a... Tengo una viga simplemente apoyada. Esta viga va a tener en el medio, va a tener una unión que puede ser en la cara o en el canto. La base va a ser esa, la altura va a ser esa. Y voy a aplicar dos cargas iguales y simétricas a una distancia de n tercio. La variación va a estar solamente en la ubicación del finger en la pieza. En una va a aparecer en la cara, pongámosle nombre. La pieza 1 va a estar el finger en la cara. La pieza 2 va a estar el finger en el canto. ¿Cuál es mayor, Victoria? ¿La 1 o la 2? Esa. ¿La 1 o la 2? Esta. La 1 es mayor. Y lo que queremos comprobar en base al ensayo. ¿Ya? ¿Cómo calculo la resistencia a la fricción? Fácil. Momento máximo de salida partido por la propiedad geométrica W. Y ustedes lo harán entonces en el control ese cálculo. ¿Ya? Si tienen dudas, vengan por favor a preguntarme, tal cual como lo hace el alumno Xia. Bueno, esto se enmarca dentro de un ensayo, un control de calidad de las uniones endentadas, que no es la única, también hay un ensayo de tracción de uniones endentadas y hay un ensayo de flexión. Este es el ensayo de flexión que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender aún mejor nuestros resultados que vamos a obtener, vamos a hacer un recorrido cómo se hace en la unión endentada. ¿De acuerdo? Vamos. Tengo una pieza de 4 metros, tengo otra pieza de 4 metros, quiero unirla para poder conformar una lámina de 8 metros. Y si le uno otra, 12 metros. Y si le uno otra, 16 metros. Y así podré llegar a la viga de 20 metros que quiero hacer. Entonces mi problema es que tengo que hacer una unión de extremos, unión indentada. Esta es la manita que lo hace, la máquina. En realidad esta se adaptó porque esta era una moldurera, era una caja y espiga que hacía las típicas uniones de los cajones. De la esquina, se le sacaron los trompos y se adaptó a una sierra circular. Tiene una mesa móvil que hace un primer corte escuadra. Bueno, si quiero hacer el diente en la cara, apoyo la pieza del canto. Si quiero hacer el diente del canto, apoyo la pieza en la cara. Entonces esta primera sierra me hace un corte escuadra para que los dientes queden perfectamente alineados. Y la segunda es el que hace el diente, ¿no es cierto? Y tiene la unión realizada, o la fresa, la geometría de la unión. Los primeros factores que inciden entonces es primero el filo del elemento corte. Ustedes saben que a menor filo queda un rasgado en la madera, queda una superficie irregular. Y la segunda es la velocidad de corte. Queda cortado con serrucho, sabe que los bordes ¿cómo quedan? Bastante rugosos. Pero mientras más gira o más rápido corta con el serrucho, a lo mejor más liso le queda el borde. Entonces ahí tenemos dos: las revoluciones de la máquina, el giro,
la velocidad de corte, el filo, vamos a agregar algunos, yo pregunto 15, las densidades de las piezas que estoy uniendo, y vámonos al extremo, una pieza de roble con una pieza de álamo, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Claramente la pieza de álamo va a quedar disminuida su resistencia. Las humedades, humedad seca, humedad muy húmeda, entonces también va a incidir. La forma en que hago el diente, en el canto de la cara, ya tengo 5, ¿verdad? Y así vamos a ir hablando muchas más. Entonces vamos a echar a andar la ollita para que vean cómo se hace el diente. Vean que la pieza no tiene absolutamente nada. Nos vamos a agarrar un poquito para atrás, para la seguridad de todos. Y además que tiene un poquito de polvillo. Dale. Sí. ¿Cómo se ve el filo? ¿Cómo se ve el filo de la herramienta? Se ve súper liso. Perfecto. El corte. Y eso que es en ángulo. Otros factores que afectan la resistencia es la geometría del diente. Y cuando hablo de geometría, tengo lo que es la separación que hay entre dientes, se llama el paso. Al igual que en la sierra, la distancia que hay entre dientes en la sierra se llama paso. El paso del diente, el largo del diente, el ángulo del diente, ¿no es cierto? Son también factores que inciden en la resistencia. Está comprobado y hay estudios, los neozelandeses han hecho muchos estudios al respecto de, en la medida que se va agrandando o achicando el diente, tiene ciertas características resistentes. Esta geometría está comprobado que es para madera laminada encolada, no para moldura, no para muebles, no para cosas decorativas. Entonces tenemos que unir las piezas. Tenemos que unir las piezas. Claramente, si yo las coloco una al frente de otra, ¿qué va a pasar? Los dientes van a chocar, porque está hecha con la misma fresa. Entonces tengo que desplazar un diente, ¿verdad? Tengo que desplazar un diente y pegarle una presión. Así no va. Y se ve que queda bastante unida. Y aquí ofrezco el primer 7. A quien me la separe haciendo tracción, tiene un 7. Si no, tiene un 1. ¿Sí? Ya. A ver, yo tengo fuerza, mira. Oh, bonito sí, bonito sí. Bonito sí. No, un 7, ¿eh? ¿Una más? Ya, vamos a ir con el resto. Es así. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántos factores? ¿Cuántos 7? ¿Cuántos 7? Sí. Yo pregunto 16. Sí, 15. Vamos entonces, sigamos. A continuación, vieron lo que es la prensa unión de extremos. Obviamente esto está hecho por ambos lados, entonces tengo que empezar a unir las láminas, los trozos para poder hacer mi lámina. Esta es la prensa unión de extremos que tiene tres pistones, dos verticales que colocan las piezas en un mismo plano y el tercer pistón el que le da la presión. Obviamente esto lleva adhesivo, ¿verdad? Entonces acá tenemos algunos factores más. Primero, la presión. Y voy a dar por qué. Voy a decir, mencione y explique. Presión. Si es muy poca, los dientes pueden quedar apenas unidos. Si la presión es mucha, los dientes se pueden quebrar. ¿Cierto? Estoy uniendo mucho y los dientes se quebran absolutamente. El tipo de adhesivo que uso. El esparcido del adhesivo. ¿Qué es lo que es el esparcido del adhesivo?
El aspersivo es la cantidad gramos por metro cuadrado de adhesivo que debe quedar en la unión. Esa la recomienda el fabricante, no es antojadizo, es el fabricante que la recomienda. A lo mejor no quedó la cantidad necesaria que me exigía el fabricante. La forma en que yo lo aplico, la formulación del adhesivo, acuérdense que estos adhesivos generalmente son monocomponentes, se mezcla un catalizador y una resina y se hace una mezcla, entonces la está mal hecha esa mezcla. Temperatura fraguado, tiempo fraguado, y ahí tenemos, ¿cuánto? 12, yo pregunto 18, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer sin adhesivo para que vean la resistencia. Y ahora sí, lo voy a jugar a Sebastián la posibilidad de aprobar o reprobar el curso. Pero no le aplicaste presión, Ya, Sebastián, la separas, tienes inmediatamente aprobado el laboratorio, no haces nada más y yo te coloco un 5 como nota final. ¿Y si no? Toma. Si no, sigue nomás. Poca la nota. Está difícil si le Pero- suena una máquina. Mira cómo hace flexión, mira. Mira cómo, ¿viste cómo trata de doblarlo? Mira. Cuando tú estás haciendo flexión, ahí me lo vas a hacer. Ya. Y esto que está sin adhesivo, bueno, si ustedes se acercan y ven la unión, ¿cómo quedó la unión? Quedó separado, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que existen dos tipos de uniones endentadas, la estructural y la no estructural, o la estructural y la decorativa. Fíjense ustedes que, déjenme nomás así, la estructural es aquella en que el diente no llega hasta el tope y deja un espacio en el cual se aloja el adhesivo. Y ese adhesivo ahí permite unir dos dientes, un entrante, ¿no es cierto?, un macho y una hembra, y hace la unión más resistente. Y está la unión decorativa, que el diente entra completamente. Entonces, que quede ese espacio no es malo para nosotros que estamos haciendo vigas laminadas, porque es un uso estructural. Pero es malo para una cubierta de un mueble, a lo mejor. ¿Cierto? ¿En resistencia es lo mismo o no? No, tiene diferentes resistencias. Ese espacio que queda ahí, en donde se aloja el adhesivo, te hace aumentar la resistencia de unión. Te la hace aumentar. Entonces tenemos, fíjense ustedes que queda también un cierto desnivel, queda un diente trabado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Después que la probeta fragua, que es lo que es fraguado, espacio estado líquido, estado sólido del adhesivo, esto se hace en función de la temperatura, ¿verdad? Viene un proceso de elaboración de la lámina, para poder después hacer el colado de la pieza, no olvidemos que estamos haciendo una viga laminada, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos así rápidamente, factores que inciden en la fabricación de la unión dentada o la resistencia de la unión dentada. Podemos dividirlo antes del fresado y durante el prensado, incluso después durante el fraguado, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor hay tipos de preguntas distintos para formatos distintos de pruebas. Empecemos. Antes del fresado, humedad de la madera, densidad de la madera, a lo mejor el corte de la madera, si es floreado o si es cuarteado, ¿cierto? La especie forestal también incide. Ahí tengo 4. Después acá, posición de la unión indentada con respecto a la sección transversal, si en el canto en la cara. Velocidad de corte, filo de corte, profundidad del diente, altura del diente, largo del diente. Revoluciones de la... La velocidad. El ángulo. 4 más 7 son 11. Durante el prensado, el tipo de adhesivo, la forma de aplicación del adhesivo, el esparcido del adhesivo, temperatura del fraguado, presión utilizada, La cantidad de la adhesivo. cantidad de adhesivo. Elige forma de aplicación, el esparcido, sí. Ya supongamos 6 más y 20. Yo pregunto 21. ¿Ah? ¿Cuánto llevamos? 16. 17, yo pregunto 20. Y me queda el fraguado, el adhesivo. Temperatura de fraguado y tiempo fraguado. Ahí está lo que. Listo. ¿Ya? ¿Estamos?
dudas, consultas, saben cómo hacer una unión fina y cómo se hace, ¿verdad? Vamos a enseñarlo entonces. Y por favor.